Gracias a Dios, ya vamos a tener un delincuente menos en nuestra política dominicana. Señores, Leonel se va a retirar de la política. Y eso es una excelente noticia que todo dominicano preocupado por su país debería estar celebrando ahora mismo. Lo único que lamentamos es que lo haya hecho tan tarde. Cuando salió del poder en 2012, debió desaparecerse del mapa y no volver a joder la paciencia queriendo ser presidente otra vez. Pero gracias a Dios, ya tendremos uno menos. Aunque hay que celebrar esta noticia con mucha cautela y escepticismo, porque puede ser una trampa. Todo parece indicar que ya Leonel dio por perdidas las elecciones presidenciales de mayo. Luce como si él entiende que la victoria de Luis Abinader será arrolladora e inevitable y que ganará en primera vuelta. En las últimas semanas hemos notado a Leonel un poco tímido y desmoralizado en las actividades políticas y todo indica a que ya lo que le interesa es ganarle al PLD, es decir, quedar por encima de Danilo Medina en las elecciones. Es justo decir que Leonel tiene una alta simpatía entre los votantes de todo el país, sobre todo en mujeres y personas que vivieron sus gobiernos, pero al mismo tiempo tiene una tasa de rechazo mucho mayor, porque a pesar de que hizo muchas obras en este país, construyó una universidad autónoma de Santo Domingo casi en cada provincia, rescató esa universidad, hizo elevados, hizo túneles, hizo autopistas, circunvalaciones, hizo el metro, el Ney Arias Lora, el oncológico y un sinnúmero de obras en todo el país, cosa que no ha hecho el gobierno del cambio de Luis Abinader. Pero estas obras fueron realizadas a base de corrupción y sobrevaluándolas de manera exagerada para hacer ricos a unos cuantos empresarios como Manuel Estrella, Félix Bautista y Diandino Peña. Es decir, el costo fue demasiado alto y terminó prácticamente hipotecando el país, tomando como excusa este fraude disfrazado de desarrollo. Luis Abinader reivindica a Leonel, porque el gobierno del cambio tiene el mismo fraude, la misma corrupción, pero su gobierno es extremadamente deficiente. Cogen miles de millones de dólares prestados, más los miles de billones de dólares que se recaudan de los impuestos, más los miles de millones de dólares de bono soberano, pero no son capaces de hacer una letrina en ningún punto de la geografía nacional. Y si lo hacen, son capaces de durar los 4 años completos en ese proceso. Si usted me pone a comparar cuál gobierno fue más eficiente en la ejecución del presupuesto y en la administración del dinero que el país toma prestado, ¿el gobierno de Abinader o el de Leonel? Lógicamente, con todo el pesar del alma, tengo que decir que el de Leonel fue más eficiente y tuvo mayor capacidad de ejecución y trabajo en equipo. Bueno, de hecho, hasta el gobierno de Hipólito supera al de Luis Abinader en esa materia. Pero si usted me pregunta, ¿cuál gobierno robó más? ¿El de Luis o el de Leonel? Ya aquí tenemos que decir que hay un empate. Un empate porque desde Leonel hacia acá tenemos los mismos actores políticos y empresarios
gravitando en nuestra sociedad. Ellos solo se reciclan, solo se cambian de partidos, se baten y se licúan, pero al final son la misma M con olores distintos. Esto pasa porque nuestro sistema es esencialmente corrupto. Está dirigido por grandes y poderosos empresarios delincuentes, y por más serio que sea un político, no le sobrevive a ese sistema si no se adapta a la corrupción que lo mantiene. Yo escucho a mucha gente decir que Luis Abinader es un hombre serio, que es un empresario honesto. Bueno, eso es totalmente falso, sobre todo sabiendo nosotros que la fortuna de su familia y la fortuna de él personal son el fruto de la corrupción de los gobiernos de Salvador Jorge Blanco. Y así usted agarra a cada familia de esas adineradas, usted las agarra una por una y se va a dar cuenta que sus miles de millones, sus inmensas propiedades y empresas no fueron conseguidas a base de ningún trabajo duro honrado, sino que cada gobierno, desde que se murió Trujillo, le fue entregando los recursos del pueblo, el dinero y los activos del Estado a todas estas pandillas disfrazadas de familias honorables y pulcras. El empresario es el que corrompe al político, porque el empresario es el que ha venido controlando nuestro sistema político y nuestro sistema de partidos. Ellos tienen en su control el mando del Estado, de la nación y del país, y por eso será muy difícil que se acabe la corrupción y que se elimine el saqueo al Estado y el robo al pueblo. Vamos a decir que por misericordia de Dios y por favor del destino llegue un outsider a la presidencia dominicana, que llegue Ramfis o Roque al poder. Aunque en el discurso ellos lo pintan muy bonito, se venden como candidatos muy aguerridos y como personas muy valientes, pero una vez en el poder, los poderes fácticos y las oligarquías desearán tener el control del gobierno, y lo lograrán, a menos que el mismo pueblo en mayoría se empodere a favor de ese outsider y en contra de los grupos oligarcas delincuentes. Es lo mismo que le pasó a Juan Bosch. Llegó con todos los bríos de hacer algo distinto y de encaminar este país por senderos luminosos, pero se encontró con una pared de acero cuando los poderes fácticos y las familias oligarcas, esto incluye a la Iglesia Católica y a Estados Unidos, cuando estos grupos lo agarraron y lo acorralaron, a Juan Bosch no le quedó de otra que entregar él mismo el poder y luego simular un golpe de Estado. Porque si se ejecutaba el golpe de Estado de verdad, Juan Bosch no iba a quedar con vida. Es muy probable que en algún momento el pueblo se harte, se decida por fin a enfrentar estos poderes y asuma de manera definitiva el control de su destino, porque el verdadero poder fáctico es el pueblo, pero no lo ejerce, porque se conforma con un picapollo y 500 pesos. Mientras tanto, seguiremos bajo el yugo de nuestros opresores empresarios. Dicho lo anterior, tenemos que lamentar que aunque Leonel, Danilo, Hipólito y Abinader ya se vayan a retirar de la política, seguiremos gobernados por los mismos genios del mal
y los mismos jinetes del Apocalipsis que han mantenido por más de un siglo su yugo sobre nuestro pobre pueblo. Gracias a Dios, aunque un poco tarde, ya Leonel se dio cuenta que aunque hay una parte de la población que lo ama, no es suficiente para alcanzar de nuevo la presidencia de nuestro país. Hasta este momento, Leonel y su equipo están conscientes de que perderán vergonzosamente las elecciones de mayo, y ya lo que están haciendo es trabajando para por lo menos quedar en un segundo lugar. Ya me han confirmado que Leonel se dedicará a atender su fundación global, creada con dinero robado al pueblo, pero también se dedicará a dar conferencias y talleres de liderazgo internacionalmente. Es decir, parece que la ambición de ser presidente se le ha apagado a Leonel, o quizás sigue con el mismo deseo, solo que ya no cuenta con el apoyo de la sociedad. Y un hombre con 70 años, pero sobre todo con las mismas ideas de progreso que trajo en 1996, se ha convertido en obsoleto para una sociedad como la nuestra. Obviamente, las opciones que nos quedan seguirán siendo igual de malas o tal vez mucho peores que Leonel Fernández. Todo parece indicar que junto a Leonel también se estarán retirando de nuestra política Hipólito Mejía, Danilo Medina y el propio Luis Abinader. Cuando hablamos de retirada, nos referimos a que ya no estarán interesados en ser presidentes de la República, sino que darán paso a una generación mucho más joven, con nuevas ideas y con nuevos propósitos para nuestro país. Pero estos viejos seguirán controlando sus partidos y sobre todo controlando a los candidatos presidenciales que surjan de ellos. A menos que el pueblo se unifique, todo indica a que seguiremos siendo gobernados por los mismos actores del sistema que nos han controlado en los últimos 100 años, solo que esta vez reencarnados en sus hijos, evolucionados en una nueva generación de políticos y hasta de empresarios si se quiere. Para el 2028 ya no tendremos ni a Leonel, ni a Abinader, ni a Hipólito, ni a Danilo, sino que tendremos nuevas figuras presidenciales como Omar Fernández, David Collado o Juan Ariel Jiménez. Sería ideal que el pueblo probara con alguien que no pertenezca a ninguna de estas pandillas disfrazadas de partidos políticos que ya nos han mal gobernado, que los conocemos y que sabemos que no sirven para el pueblo. Sería bueno probar con Ramfis o con Roque, para ver si encontramos en ellos un Bukele que nos ayude a enderezar esta jungla de corruptos, pero obviamente los poderes fácticos y las familias oligarcas les tienen miedo, porque entienden que ellos pudieran hacer un gobierno a favor del pueblo y no a favor de ellos, tal y como lo intentó Juan Bosch. Como estos grupos controlan el sistema, todo lo que amenace ese sistema, ellos o lo expulsarán o no lo dejarán entrar, porque su objetivo principal es mantener ese sistema corrupto que nos está destruyendo a pedazos, para ellos seguir haciendo fortunas y asegurarle un buen patrimonio familiar a sus hijos, pero con el dinero del propio pueblo, que a veces no encuentra
ni para cenar. Si este cambio de liderazgo termina materializándose, tendremos un enfrentamiento polarizado de tú a tú entre Omar Fernández y David Collado. Estos dos han venido invirtiendo miles de millones en su imagen personal y política para caer bien en los sectores populares y vulnerables de nuestro país, pero también en los sectores medios y altos de nuestra sociedad. Estas son dos figuras muy jóvenes y carismáticas que aparentan buenas intenciones, pero no piensen ustedes que ellos vendrán a trabajar por nuestro pueblo y que vienen a transformar nuestro país en un Singapur. No, señores. Estos dos, ambos son pupilos y marionetas de la familia Vicini, y en ambos este grupo económico viene haciendo inversiones millonarias para que uno de los dos sea el presidente. Esta es una apuesta ganar-ganar de los Vicini. Si no gana el oficialismo, ganará la oposición, y ambos responderán a sus intereses económicos y sus empresas. La otra opción posible pudiera ser Gonzalo Castillo por el PLD, que aunque tiene menos posibilidades que se pueda ver hasta este momento, pero será la tercera vía posible hacia el poder, y para colmo, este también responde a los Vicini, a los poderes fácticos y a los demás grupos oligárquicos. Más le vale al pueblo irse preparando desde ahora para que nos unamos todos y saquemos a patadas a todos estos políticos y empresarios que pretenden seguir comiéndose este país y a su gente.